también mostrar datos, ¿no? Léase, por ejemplo, el promedio, ¿sí? Dentro de las variables estadísticas que tenemos, además del promedio, tenemos la mediana, la moda, ¿sí? Lo que habla un poco este posteo, que es bastante viejo, pero fíjense que es del 2016, pero muy cierto, lo que dice acá es, no confíes en las estadísticas resumidas, visualiza siempre tus datos primero. Y les muestra este Datasaurus Docent, se llama así, que es una compilación de 13 sets de datos. Cada uno de ellos incluyen diferentes valores para las variables de X e Y. Si quieren, acá tienen el link, pueden explorar cómo es ese dataset, pero les voy a mostrar, a ver si en este lo tenemos, acá. Fíjense que son 13 datasets distintos. Si yo saco una foto, digamos, de las diferentes distribuciones de puntos, fíjense que muestra diferentes formas, ¿no? Tengo una dona, una estrella, una cruz, ¿sí? ¿Me siguen? Lo que está pasando con esto que es dinámico es que acá al costado va calculando el promedio de X, el promedio de Y, ¿sí? El debido estándar, la correlación, es decir, diferentes variables estadísticas. Y si se fijan acá, si bien esto es interactivo y en la medida que va transformándose las diferentes datasets que va mostrando, va cambiando estos valores, fíjense que las primeras dos cifras significativas se mantienen iguales. ¿Y qué hacemos nosotros en general? Cuando buscamos un promedio, medio que ponemos los dos primeros números después de la coma y lo demás, suerte, no lo miramos en general, ¿sí? Y de hecho, si lo miramos en estos casos, la variación sería muy chiquita, porque, insisto, lo que está pasando es que todos estos 13 conjuntos de datos, todos tienen las mismas variables estadísticas, al menos hasta el segundo decimal. Entonces, esto un poco apoya, muy exageradamente, pero no por eso no es cierto, de que no nos quedemos solamente con ver promedios, si veamos también qué pasa con los datos. Entonces, si yo quiero entender cuál es el movimiento de mis ventas, ¿sí? Hagamos visualizaciones. No miremos el promedio mensual, el promedio diario, ¿sí? Empecemos a mirar, a tirar diferentes etiquetas de los datos, por ejemplo, no sé, la categoría de venta, empezar a mezclar, no sé, hasta incluso qué clima teníamos ese día para entender también cuál es el consumo. Por supuesto, si tengo ganas de hacerlo, ¿no? Siempre tiene que haber una intención detrás de lo que haga. Pero bueno, un poco este dataset en particular, forzado a que suceda esto, apoya la idea de que no solamente miremos las variables estadísticas, sino que también lo visualicemos. ¿Por qué? Porque como pasa acá, puedo pasar de un tiranosaurio rex a un círculo, a una dona, a una estrella y sucesivamente, y lo que estoy viendo es totalmente distinto, ¿sí? A pesar de que sus variables estadísticas son iguales. Bueno, acá les puse una capturita para que vean, digamos, los momentos, ¿no?, de las visualizaciones que son distintas. Acá expone las 13, ¿sí? Acá tienen 12 y esta que está acá, que es la del tiranosaurio, muy elocuente, que se llama, como les había dicho, Datasaurus Docent. Pero bueno, fundamentado y exagerado por el uso de la imagen del tiranosaurio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este otro ejemplo. Acá tienen también el GIF que están mirando, ¿sí? Fíjense que este es otro tipo de visualización. El que está abajo se llama diagrama de caja o box plot, ¿sí? Acá tienen los nombres. Después vamos a ver bien en particular qué representa y demás. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que lo que permite representar es diferentes variables estadísticas, ¿sí? De hecho, puedo obtener el valor mínimo y el máximo, puedo entender acá lo que se llama cuartiles, en fin, diferentes variables que están relacionadas muy a cómo se distribuyen los puntos, ¿sí? Los datos que yo estoy representando. Recuerden que cada uno de estos puntitos que yo tengo acá son justamente mis observaciones, ¿sí? Siempre tengo que estar representando algo. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver qué estoy representando en uno y otro, tal vez no tiene mucho sentido, pues está forzado el dataset. Pero podría estar visualizando, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar cansadamente con un dataset de pingüinos, y ese dataset de pingüinos tiene la medida del largo de pico y el largo de la aleta. Podría ver cómo varía el largo del pico en función del largo de la aleta, para ver qué pasa, si hay alguna correlación entre las dos variables. Entonces, cada uno de esos puntos es un dato que yo estoy representando, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Tengo datos, tengo una distribución y tengo diferentes formas de representarlo. Entonces lo que me estaba mostrando acá
es que no solamente me sirve la técnica, digamos, de la dispersión en 2D que vimos recién con el tiranosaurio, sino también para otros tipos de visualizaciones como estas que son más estadísticas, más complejas que simples promedios. Por el anterior solo vimos promedios casi. Entonces acá este boxplot, que se usa mucho para ver cómo se distribuyen los datos y son mejores para mostrar solo el promedio, este ejemplo muestra que aunque la forma real de los datos cambia, el boxplot puede verse exactamente igual. Entonces tengo 3 escenarios, ¿sí? Los datos cambian y el boxplot está igual, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estás sumando a lo anteriores? No te quedes solo con las variables estadísticas tipo promedio, visualizar los datos, pues puede aparecer un tiranosaurio rex. Y también me está diciendo, tampoco te confíes de un boxplot porque puede ser que tenga la misma pinta y lo que está pasando con los datos es totalmente distinto. Entonces, lo que me está diciendo es, no te quedes con la primera visualización, que te quede cómoda, explora un poco más, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo va a ser en la creación de esas visualizaciones explorar. No me voy a casar con la primera cosa que vea. Voy a tratar de entender esos datos, ¿sí? Total, codearlos me va a llevar muy poquito, mucho más ahora con la IA. Entonces, genero un gráfico barra, genero un boxplot, genero una dispersión de puntos y veo qué pasa, si me está transmitiendo algo más. Tal vez está todo bien, no me dice nada, digamos, que amerite profundizar, entonces elijo una visualización y me quedo con esa, ¿sí? Entonces, un poco lo que está exponiéndose en estos casos es justamente hacer una visión completa del análisis, ¿sí? No solamente quedarse con una de de los recursos que tenemos, ¿sí? Obviamente acá lo que necesitamos, ¿sí? Para explorar los datos visualmente, no es solamente decir, bueno, listo, genero visualizaciones y ya está. No es opcional. Es una parte esencial, ¿sí? Del análisis. Es más, cuando un cientista de datos, que es aquel que se dedica a reconocer patrones, tendencias y demás, muchas veces va a empezar por entender cuál es la distribución de sus datos, cuáles son los promedios, cómo se ven los datos en una visualización, y recién después se pone a ver, puedo entrenar un modelo para predecir algo. Entonces, es algo que se suele atravesar, digamos, la visualización, no solamente para tenerlo como algo final, sino para poder conocer, digamos, con qué estoy trabajando, ¿sí? ¿Con qué podemos visualizar? Tablas, ¿sí? Podemos usar tablas en las que tenemos, obviamente, el uso de formato de texto, tenemos composición de letras y números, organizamos, obviamente, en filas y columnas, como ya sabemos, y lo explotamos para mostrar valores individuales o cuantitativos muy precisos. Por ejemplo, quiero mostrar cuál es la cantidad de habitantes para cada una de las provincias. Bueno, elijo una tabla y, bueno, las expongo, nombre de provincia, cantidades. Eso es una tabla. Por supuesto, voy a poder recurrir a otros recursos, valga la redundancia, en el caso de también exponer las diferentes provincias, ¿no? Podría hacerlo directamente en un mapa, ¿sí? Y, por ejemplo, usar el color para poder indicar que si tengo más población por metro cuadrado, por ejemplo, uso un color más oscuro. Entonces hay otras opciones, no quiere decir que la tabla es la única forma de poder mostrar cuántas personas. Ahora, si yo quiero el valor preciso exacto, bueno, sí, la tabla y el número. Y ahí no hay lugar a dudas de lo que estoy exponiendo. Y obviamente el otro recurso es el gráfico, ¿no? Como ya vimos, nada, usamos símbolos y geometrías. Obviamente lo podemos relacionar a uno o más ejes, podrías tener uno en 3 dimensiones, por ejemplo. Y tengo escalas que le dan un significado, un sentido a lo que estoy mostrando, ¿sí? La escala es bastante importante también. Mostramos la forma de los datos, ¿sí? Ya vemos patrones, tendencias y las características sobresalientes. Acá vamos a analizar algunos gráficos, pues vamos a abordar mucho esto de, para poder saber qué es lo correcto para una visualización, analizamos qué es lo incorrecto, ¿no? Como que por oposición vamos dándonos cuenta qué cosas son una buena decisión y qué no, ¿sí? Entonces acá vamos a ver el primero. En todos tienen el link para ver de dónde sale. Algunas veces pasa que el link deja de estar activo, pues internet se va moviendo y qué sé yo, pero en general los había probado el cuatrimestre pasado y estaban. Si no, bueno, me van a creer que, digamos, la visualización se veía así, ¿sí?
Hay muchas que están en inglés. Yo en todos los casos les puse como una explicación para que ustedes, si esto lo están viendo en su casa, lo puedan retomar y entender sin que yo esté ahí con ustedes. Acá lo que les muestra es el porcentaje de espectadores de TV, streaming, que declararon ver realities de TV en distintos países. Y acá lista los diferentes países que hay. Y esto se hizo a partir de encuestas, ¿sí? Realizadas, dice, entre julio de 2022 y junio de 2023. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué este gráfico es un mal ejemplo de visualización? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que me pueden decir? Che, que está raro, no lo entiendo muy bien. ¿Qué está pasando? Que no suman 100%. Correcto, exacto. Eso ya me genera dudas. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es el 60% que está acá? ¿El 60% de qué? ¿Sí? Entonces acá un poco, primero fíjense, invita a comparaciones que no son válidas. Al poner países uno al lado del otro, el gráfico sugiere que Sudáfrica consume más reality TV que España, pero los tamaños de muestra son distintos, los hábitos culturales no son comparables. Lo de los tamaños de muestra son distintos quiere decir justamente que acá hay una cuenta que tiene que hacer el que está del otro lado, porque si ven aquí abajito, dice 1.600, 9.500 TV streamers, viewers per country, bla, bla, bla. Entonces está diciendo que en julio de 2022 tocaron estos y en estos tocaron esta cantidad. Yo tengo que hacer una cuenta para poder ver las cantidades. Entonces, si bien puede ser que la comparativa me termine quedando con esta jerarquía, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, acá ya le estoy dando un trabajo al del otro lado que se lo podría haber resumido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, si estoy generando esto, quiero transmitir y comunicar algo. Entonces, no lo voy a dejar librado a la buena interpretación del otro. Lo tengo que resolver. Tengo los recursos para resolverlo. Usa barras como si la diferencia fuese significativa. Visualmente, la diferencia entre 60 y 46 parece enorme, pero no hay, digamos, un eje, ¿sí? que me permita decir, che, el de 60 y el de 46 tiene una proporción que es razonable. O sea, vamos a tratar de conservar esa proporción, ¿sí? Van a ver que muchas veces pasa en la tele, pasa en la vida, pasa en TNT. Puede pasar que de golpe tal vez tengamos alguna visualización que por querer hacer la venta, ¿no? de la idea, hago un énfasis que es incorrecto, ¿no? Excedo las proporciones porque quiero mostrar que el sí es sí. Nada, está mal, ¿sí? Eso es una mala práctica y estoy desinformando, ¿sí? Entonces también sepamos que nosotros somos responsables de lo que estamos generando, aunque no parezca. Y es más, puede llevar también a tomar decisiones que no son las mejores. Entonces, bueno, acá el largo de las barras transmite una certeza que los datos no garantizan, ¿sí? Reduce una realidad compleja a un solo número. El gráfico muestra el porcentaje de personas que dicen ver reality TV en cada país, pero no muestra qué tipo de reality, con qué frecuencia, en qué plataformas, ni el contexto cultural del consumo. No tenemos idea. Entonces estoy comparando una bolsa de gatos. Tal vez no, pero no me lo está aclarando, ¿sí? Tal vez está recontra identificado esto, pero nosotros no tenemos esa información. Entonces, hay un fenómeno que capaz podemos decir, che, mirá lo que está pasando en Sudáfrica, pero no lo entendemos, ¿sí? No tenemos ese contexto que me permite interpretarlo. Entonces, ¿qué vemos? ¿La realidad o una interpretación? ¿Sí? Acá, bueno, un poco hace el juego de cuál es el color de la barra del medio. O sea, nosotros interpretamos la información según el contexto, ¿no? Como que pareciera que de un lado tengo un color que es más oscuro del otro. Bueno, tiene que ver con el contexto. El contexto en este caso es el fondo que tengo, la imagen que sobresale. Entonces, es la realidad, en realidad, ¿sí? Termina siendo una interpretación. El tema es que si yo dejo muchas preguntas libres, esa interpretación se abre en un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces elige tu propio camino o tu propia aventura. Entonces lo que queremos evitar es eso. Los gráficos no muestran la realidad tal cual es, sino una representación que depende de cómo elegimos mostrarla. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiero que se lleven de ese ejemplo. Entonces, un gráfico puede ser correcto desde el punto de vista técnico, lo ejecutaste perfecto, entonces ahí sí respetaste las proporciones. Por ejemplo, el 60% y el 40% tiene una proporción que está bien, que en general cuando uno programa los gráficos es lo que pasa, ¿sí? En general no pasa eso cuando uso una herramienta, no sé, de edición de imagen, lo hago con Paint, no sé, lo hago con Canvas, entonces pierdo un poco esa referencia. En general cuando lo programo no va a suceder, pero bueno, entonces desde el punto de vista técnico está correcto, ¿sí?
pero no alcanza con... Perdón, ¿hay alguien que abrió ahí? Sí, dime. Sí, quería Sí. hacer una pregunta. ¿Qué tan confiables son las proporciones en los porcentajes cuando vos decís que lo creamos con la herramienta? Cuando Los vos gráficos. sí, cuando lo haces con una herramienta de las que vimos hoy, Tableau, Power BI, lo codeaste con Python, lo codeaste con R, va a ser preciso, ¿sí? Porque detrás, o sea, y si no lo es, tiene un error la librería o lo que sea, que obviamente están recontraprobadas y usadas, entonces es muy difícil que vayas a encontrar algo raro. Ahora, si vos lo vas a hacer, hay gente que se dedica, o sea, no sé, pasa en los medios, alguna vez hacen una visualización que está hecha con otra herramienta, por ejemplo Canvas, que es, digamos, que es casi que la hago con PowerPoint, agarro una barrita y le voy dibujando, puede ser muy bueno y tal vez me sale bien la proporción, pues de alguna forma, no sé, encuentro la manera de que esté bien, pero hay otras veces que no, o sea, porque lo hago medio ojímetro. Entonces esas herramientas son las que en general nosotros no las vamos a usar, pero que lo que quiero que sepan que existen. Porque ustedes van a toparse, ahora van a ser más críticos, y cuando vean alguna visualización en algún lado, Dios quiera que no, que entiendan que la visualización tal vez está incorrecta, ¿no? ¿Puedes mutearte, Juan, mientras sí, explico no, la pregunta? ¿no? Entonces Así puede es. pasar que vos veas que tenés un 40 y un 20 que no tiene proporción ni razón de ser. Bueno, claramente esa persona seguramente usó una herramienta que no es la indicada y la precisa que usamos nosotros, ¿sí? Así que ahí, o sea, las herramientas que nosotros usamos, si son programadas, o sea, una herramienta de software, aplicación tipo Power BI, no vamos a tener ese problema, ¿sí? Pero sepan que puede existir, ¿sí? No alcanza con que un gráfico sea lindo, esté bien hecho, tenemos que preguntarnos qué percepción está generando. Entonces, el gráfico anterior se veía bastante lindo, ¿sí? Como estéticamente, qué sé yo, es medio una opinión, pero no se veía incorrecto en ese aspecto, pero fallaba en algo que es esto de la interpretación. Entonces, bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer: ¿qué parte de la imagen es objetiva y cuál es la interpretación? A veces podemos recurrir a un tercero, decirle, che, mira, hice esta visualización, estoy tratando de mostrar esto. O le puedo preguntar, che, ¿qué es lo que percibís vos con esto? ¿Qué información te estoy dando con esta visualización? ¿Cuánto confiamos en lo que vemos? ¿Sí? ¿Puede un gráfico ser técnicamente correcto y aún así engañar? Sí, claramente que sí. Tal vez engañar porque estamos aplicando algún filtro y queremos hacer énfasis en algo. Cuando hablamos de engañar, quiere decir no de mentir de los datos, pero sí tal vez mostrar una arista, sí que nos conviene y que no es la idónea. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, bueno, acá, otra vez, cuanto más nosotros veamos y consumamos visualizaciones, vamos a volvernos expertos. Lo que va a pasar es, nosotros vamos a empezar a trabajar con esto. Imagínense un analista de datos que vienen y le dicen, che, necesito hacer un reporte para mostrar mi stock de ventas. Y nosotros nos vamos a volver expertos en entender, che, acá pondría, por ejemplo, si yo quiero ver cómo evolucionan las ventas a lo largo de los meses, los días, bueno, voy a elegir uno de puntos. Quiero ver las categorías, entonces voy a elegir uno de barras. Entonces uno ya se empieza a armar con un poco más de recursos para que eso salga más rápido. Y si no, mientras tanto va a ser prueba y error. Pruebo, genero una visualización, digo, che, no, esto no es la mejor, acá no estoy viendo bien lo que yo quiero mostrar, entonces voy iterando y generando diferentes versiones. Es tan rápido generar el código o la visualización que la realidad es que eso es lo más recomendable al principio, ¿sí? Después nos hacemos de herramienta, miramos fijo y vamos a decir, acá lo hago con esto, ¿sí? La práctica hacia el maestro, con esto créanme que es lo mismo. Entonces, ¿qué es la materia prima? Nuestros datos. Si bien vieron esta imagen, ¿qué datos podríamos recolectar, ¿sí?, en este parque de diversiones? Y bueno, vamos a empezar a pensar qué tipo de datos corresponde cada uno, pero ¿qué datos piensan que yo podría recolectar de este escenario? Predio, metro cuadrado. Sí, podrías tener las dimensiones del lugar, cantidad de personas. Cantidad de gente. Ok, y la cantidad de gente estaría asociada a algo, ¿no? Porque es variable. Podría estar asociado, por ejemplo, sí, a la capacidad. A la venta de entradas. Correcto, la venta de entradas. Podría yo tener una venta de entradas y después la gente fue o no fue, entonces son dos datos distintos. Imagínense que los vendí online y nada, a la gente le pasa cosas, no fue.
Pero también Sí. podría verlo como un dato Dato. temporal, ¿no? Porque a medida que, no sé, a la mañana capaz tengo menos gente y la capacidad es algo que voy midiendo, ¿no? Podría hacerlo minuto a minuto, hora a hora. De alguna manera tendría que poder recolectar esa información, por ejemplo. O también puede ser el factor del clima, ¿no? Podrías tener el clima, que sí, podríamos tenerlo en algo externo, independiente, digamos, de lo que está pasando en este parque de diversiones. Hay alguien que se va a tener que mutear eso, gracias, porque tiene mucho ruido de fondo. No es por Recién otra cosa. dijo un compañero en los comentarios, Mm. hay un sector donde hay más gente y el otro no. Bueno, Sí, eso te da, correcto. Podrías geolocalizar las personas, ¿no? Si claro, fuese te da como un punto recontra. caliente en que Sí, hay un punto de interés ahí. correcto. Sí, exacto. Es más, si yo pudiese medir, imagínense que las personas tienen una tarjeta. Yo voy a volar, porque la idea de esto es empezar a pensar que realmente la recolección de datos puede ser infinita, un montón de cosas podemos hacer. Imagínense que tengo una tarjeta para interactuar en cada una de las. Entonces, podría ver las personas qué recorrido hicieron, cuál fue la atracción que más visitaron. Entonces, podría interpretar los puntos calientes, como dice el compañero, ¿no? Podría, por ejemplo, tener los datos de registro de las personas, ¿no? Entonces, si sacaron una entrada, tengo su nombre, apellido, tengo su DNI, tengo el valor de la entrada, tengo la cantidad de personas. Dispositivos vez- conectados. Sí, O mismo, claro, justo, dispositivos. Bueno, el profe en redes sí, nos contó que una vez necesitaba un negocio, tenían Ujú. que ver cuál era el tráfico de gente que entraba al local y cuál es el dispositivo que tenemos siempre a mano que envía señales. El Justo hablando de celu, redes, ¿no? El celular. ¿no? Entonces, Sí, claro. censando redes, entonces decía, bueno, en estimativo, ¿no? Para no Sí, estar sí, con obvio. una cámara que sabes que puede fallar, que sé que lo sé. Bueno, entonces tenés mucha gente cerca, muchas redes censando, y bueno, eso te puede dar un indicio, una métrica de que hay Correcto. más gente, Y es hay muy, más. y es muy interesante ese caso, porque fíjense que no es un dato preciso. O sea, Claro, vos no es mismo estás preciso. diciendo, voy a tener un dato que se va, pero tal vez me sirve. O sea, a veces uno Sí, va sí. por el ideal y decís, che, quiero saber que el chabón está respirando en el punto ese. ¿Lo necesito? No, yo es que necesito entender la dinámica de lo que está pasando, entender qué juegos los tengo que multiplicar, le subo el precio o lo que sea, porque, Sí, por la digamos, demanda. veo exacto por la demanda. Entonces, todos esos datos que yo recopilo después me sirven para tomar decisiones. ¿Sí? Imagínense, no sé, me pasa que el parque de diversiones mayormente van adultos, no van niños. Bueno, qué sé yo, capaz ya lo veo, digo, sí, la verdad que puse todos juegos recontra complejos o que tienen altura mínima, qué sé yo, y es algo que ya lo sé. Pero tal vez digo, che, no me vienen pibes, vamos a meter más, ¿no? Como hago una variante de esto y empiezo a ingresar otras edades. Nada. Puedo ver qué metro cuadrado tiene más valor. Sí, porque por la ubicación de los juegos decís, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, una ubicación más cerca de la entrada no es la misma ubicación para alquilar el metro cuadrado a algún Ok, ya te cliente que uno entendí. al fondo, digamos. Ok, ya te entendí. Por ahí ya más pensado desde yo invito y abro mi parque de diversiones a que vengan personas a poner su stand, por ejemplo. Entonces, si yo te ubico en una zona que es de mucho más movimiento, obviamente después eso va a ser comprobable, si no me van a venir a cascotear y a decir, che, me vendiste y al final no vino nadie. Pero bueno, fundamentado en eso, decir, che, tenés mucho más tránsito, sale más caro. Podría ser una feria que vende cosas también, ¿no? O sea, más allá de esta. Entonces, fíjense la cantidad de datos que nombramos, ¿no? Un montón de cosas que, obviamente, si yo tengo la posibilidad de capturarlas, genial. Si perdí la oportunidad, nada, lo pienso para la siguiente oportunidad, a lo que voy. Yo quiero analizar qué pasó el fin de semana y si yo no me di los datos de lo que sucedió, no lo pensé, bueno, nada, no puedo hacer nada con eso, ¿sí? Con ese evento pasado. Profe, Sí lo puedo pensar y teorizar para la próxima, ¿sí? Entonces empiezo a ver cómo capturo esa información. Sí, decime. también costos, ¿no? Veo un montón de luces, un montón de Sí. electricidad consumida, ¿no? Correcto, muy, muy interesante. Y es más, si tuviese la forma de medir individualmente lo de cada stand, podría también tener esa información. Lo mismo, ¿es necesario? Depende. ¿Sí? Si yo lo que quiero, no sé, si a cada persona le voy a después inferir un gasto de eléctrico, de consumo eléctrico, lo necesito medir. ¿Sí? Claro, eso Un es poco lo que como pasa con las casas, ¿no? O sea, por los metros de cada puesto también se puede
Sí, Así como hay correcto. lugares donde, por ejemplo, en una casa donde no tienen medidor de agua, es muy normal, el coste de la factura que venga es por los metros cuadrados del terreno. Correcto, sí, eso es En muy algunos cierto. lugares ya tiene medidor, es otra cosa. Correcto. Ahí lo que haces es tomar una decisión, ¿no? Tenés una falta de un dato y tomás una decisión. Claro. De la misma forma que el profe sugirió hacer esto de tener en cuenta los celus para ver dónde estaban las personas o cuántas personas había, ¿no? Entonces es como, bueno, al mal menor no lo tengo, así que lo que vamos a hacer es tratar de algo aproximar. Entonces Capaz lo fíjense conoce, que profe, no sé si Germán Colato. no me tocó cursar con él, puede Ah. ser que haya, pero bueno, hay mucha Bueno, no sé si rotación de los docentes. da gestión de datos, da redes, Sí, no, gestión de datos fue otro gestión de profe. datos de programación, por eso. Pero está No sé bueno si- que trabaje en eso porque les da ejemplos bastante Claro. cercanos a la realidad, un poco lo que me pasa a mí, que no quiere decir que sean ni los más interesantes ni los únicos, pero por lo menos, digamos, es un poco más realista. Bueno, 1000 datos, un montón de datos, ¿sí? Posibles datos a recolectar acá, datos sobre las personas, datos económicos, precio de la entrada del juego, método de pago, que no lo habíamos dicho, datos sobre las atracciones, esto no lo hablamos, juego, tipo de juego, rueda gigante, montaña rusa, lo puedo clasificar si quiero, altura mínima requerida, capacidad de cada atracción, ¿sí? Tiempo de espera, también podría, eso se hace mucho en los parques de Disney, por ejemplo. Y de hecho, implementar una aplicación para hacer una cola rápida, o sea, nada. Creo que el parque de diversiones más medido de todo el mundo debe ser claramente los parques de Disney. Y bueno, se lleva mucho a la práctica esto. ¿Con qué intención? Mejorar la experiencia del usuario, que la gente no padezca estar ahí, que le encante estar ahí, que la experiencia sea increíble desde que llega hasta que se va. Entonces hay una intención detrás. Entonces me preparo para recolectar esos datos porque los datos me generan valor, ¿sí? Yo teniendo información puedo tomar decisiones más acertadas, más orientadas a lo que necesita y quiere la gente, o lo que básicamente va a ser un éxito. Obviamente puedo fallar, pero en general va a estar bastante más fundamentado que hacerlo por simple intuición. Fíjense que acá también tengo datos subjetivos, que es la percepción del lugar, nivel de satisfacción, recibo una encuesta después, percepción de la seguridad, la atracción favorita, o sea, una encuestita al final del día para que me compartas lo bien que la pasaste o no. Entonces ahí entran los tipos de datos, ahí, como dije, un montón. Tenemos variables cuantitativas, que son datos continuos, por ejemplo, números enteros, discretos o reales. Obviamente lo que puede pasar con estos datos continuos es que los podemos discretizar con algún criterio. Por ejemplo, imagínense la edad, ¿sí? La edad termina siendo números enteros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 20, lo que sea, años. Y si yo genero diferentes clasificaciones, podría decir, por ejemplo, menores de 3 años, entre 3 y 10 años, mayores que 15, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con que puede ser discretizado, ¿sí? Entonces, un dato continuo lo puedo convertir yo en algo discreto. Obviamente requiere que yo de alguna manera lleve a la práctica esa lógica, ¿sí? Imagínense que tengo una tabla que tiene todas las edades de las personas que estaban en ese parque de diversiones, voy a tener una condición lógica que diga que si la edad es menor que 3, entonces la variable discretizada va a ser menor de 3 años. Entonces ahí hago la conversión a esa clasificación que, nada, la defino arbitrariamente como a mí me sirva y la necesito. Dentro de las variables cuantitativas también tenemos los intervalos, ¿sí? Fecha y también puede ser fecha y hora. Lo de fecha y hora es bastante importante hacer la distinción, porque imagínense ese sensor que yo les decía que mandaba la temperatura, ¿sí? El registro de la temperatura. Si yo eso lo programo para que pase varias veces en un minuto, bueno, necesito poder distinguir, ¿sí? Las diferentes mediciones. Entonces, la manera de hacerlo es para el día, no sé, el día de hoy, que no me acuerdo que es 25 de agosto, voy a tener un montón de mediciones y las voy a poder diferenciar, ¿sí? A través de la hora, ¿sí? Entonces, voy a tener... Que nadie tenga fiebre. Sí. Después, bueno, dentro de lo que son los tipos de variables, voy a tener otra, que es las categóricas, ¿sí? Son categorías que pueden ser nominales u ordinales. Ahora vamos a ver específicamente cada una de ellas. Y después las espaciales, que son ya geográficas, que son puntos, líneas, polígonos en un mapa. Esto de los polígonos lo vamos a ver también en una unidad especial de lo que son variables espaciales. Así que acá lo que quiero que se lleven es a grandes títulos los tipos de datos.
variables cuantitativas, categóricas y especiales. Dentro de las categóricas, que la abrimos en dos, nominales y ordinales, las nominales pueden ser, por ejemplo, los colores rojo, azul, verde, negro, los animales, los géneros musicales, ¿sí? Las ordinales tienen un orden, ¿sí? De eso viene justamente su nombre. Entonces, los niveles de educación tienen un orden, primario, secundario, terciario y universitario, ¿sí? Los tamaños de ropa, lo mismo, pequeño, grande, etc. Y la clasificación de satisfacción, también un muy buen ejemplo, muy satisfecho, insatisfecho, neutral. Por supuesto, esto le puedo poner diferentes nombres, ¿no? Muy bien, bien, pero a lo que voy es que siempre tienen un orden, ¿sí? Que va de lo menor a lo mayor. Diferente es la nominal, que simplemente es una categoría, una etiqueta y ya. Entonces, dentro de todo lo que eso puedo recolectar, tenemos diferentes tipos de variables. Y ahora digo, ¿cómo se representan estos datos? A través de marcas, atributos y canales, ¿sí? Una visualización, entonces, representa datos mediante una colección de marcas, ¿sí? Las marcas, fíjense que está marcado, valga la redundancia, en, ¿qué sería? Bordeaux. Es este cuadrito que tenemos acá. Tenemos puntos, líneas, áreas, ¿sí? Esas son las marcas. Entonces, en una visualización, esta es la teoría detrás de una visualización. Después nosotros no vamos a decir, bueno, a ver, el gráfico de barras es de áreas, pues tiene un rectángulo, ¿no? Bueno, esto es parte, digamos, de lo que nosotros nombramos como el marco teórico y después, obviamente, vamos a hablar directamente del nombre de la visualización. Pero tenemos que ser expertos en esto. Si no lo somos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Los atributos, ¿sí? Que corresponden a una marca, su posición, forma, tamaño, color, sirven como canales en los que podemos codificar valores de los datos. ¿Qué significa codificar valores de los datos? Por ejemplo, si yo tengo diferentes especies de pingüinos, voy a usar el recurso del color, ¿sí? Este canal para poder distinguirlo. Entonces, fíjense que tengo diferentes recursos para esto. Posición, color, forma, la inclinación, ¿sí? El tamaño, que puede ser tanto el largo, el área como el volumen, ¿sí? Tengo diferentes recursos para poder utilizar. ¿Cuál voy a usar? Depende, digamos, de lo que esté utilizando, ¿sí? De la visualización que esté utilizando y del tipo de dato que me venga, ¿sí? Porque si yo quiero mostrar, no sé, yo hablaba hoy de el largo de pico y el largo de aleta de pingüinos, y los tengo todos como pingüinos, no los tengo diferenciados por especie, listo, no voy a poder aplicar ningún color porque los datos no me traen esa información. Ahora, en el momento que esos datos sí traen esa variable categórica, ¿sí? Ahí sí lo voy a poder desdoblar en colores distintos según la especie que sea. De hecho, lo vamos a ver, porque como ya dije, nos vamos a cansar de ese dataset de pingüinos, pero es muy, muy interesante para estudiar. Un ejemplo. ¿Cuáles son marcas en este gráfico? ¿Cuáles son los canales, ¿no? ¿Qué marcas y qué canales usemos afectará cómo percibimos la información codificada en el gráfico, ¿sí? Entonces, fíjense, las marcas habíamos dicho, puntos, líneas, áreas, los canales, ¿sí? Posición, forma, tamaño, color. Entonces, acá el canal estamos utilizándolo para mostrar los diferentes continentes, ¿sí? Fíjense que acá tengo los colores, ¿sí? Y bueno, dentro de las marcas estoy usando una burbuja, no es un punto, pues acá lo que se está mostrando con el tamaño de cada círculo es la población que tiene, ¿sí? Cada uno de estos países. En particular solamente destaca los más grandes, por eso estos dos tienen nombre y el resto no. De los restantes solamente puedo ver a qué continente pertenecen. Entonces acá, bueno, esto es como aplicamos esa teoría, ¿no? ¿Qué marcas? ¿Qué canales? Las marcas, bueno, en este caso son las burbujas, los canales van a ser justamente el recurso del uso del color para poder distinguir los continentes. ¿Hay algún gráfico correcto? Entonces, después de que yo hice todo esto de los datos, entiendo el tipo de dato que tengo, lo represento de alguna manera con marcas y canales, ¿hay un gráfico correcto? Vamos a ver algunos ejemplos más. Ejemplo 1. Dos variantes del mismo escenario, ¿sí? Acá lo que muestra es encuesta sobre las preferencias de desayuno. Los estoy paseando por todos los tipos de datos que existen, ¿no? Sepan que, digamos, de los datos vivimos y hay datos de lo que se les ocurra. Cada categoría en este caso representa una opción de desayuno posible. Fíjense que están en inglés, entonces por eso está acá arriba este disclaimer.
Por ejemplo, huevos, panqueques, cereal, no desayunar, que es una opción de muchas personas, ensalada de frutas, bagel o solo panceta. Claramente esto, si no es de Estados Unidos, sí, American Evolution Association, es de América, pues bacon, pues panceta. Y fíjense que los valores indican el porcentaje de personas que eligió cada opción, ¿sí? Ese es el contexto de lo que está acá. Yo, si no tuviese esto, ¿podría interpretarlo? Sí, debería ser capaz. ¿Por qué se los puse? Porque está en inglés, ¿sí? Entonces yo quiero que me entiendan, no importa, no lo quiero perder con el idioma, quiero que entiendan qué se está mostrando. Entonces, en ambos gráficos estamos representando los mismos datos, solamente que tomaron decisiones distintas, ¿no? Fíjense que acá tenemos una tridimensionalidad, acá esto es bien plano 2D, acá usa mucho más color, acá usa poco color, ¿sí? Si yo quiero, como objetivo, comparar qué opciones de desayuno son más frecuentes dentro de este grupo que encuesté y observar cómo se distribuyen esas preferencias, ¿cuál es la mejor? ¿Qué pueden decirme? Che, acá no me gusta tal cosa. Es más, no vayamos a cuál es la mejor, vayamos a qué opinión tienen ustedes de, che, acá me parece que la pifió con esto, o no me gusta tanto esto. ¿Qué piensan? Y para mí capaz que la de la derecha está más ordenada, más fácil de Ok, ejecutar. ok. La de la derecha más ordenada, me gustó eso. Entiendo que lo que dice el compañero es, fíjense que acá, si yo veo cómo crece o decrece, nada, es una locura, ¿no? Tengo una barra más grande, después baja, no está ordenado claramente. Acá sí. Acá claramente hay una jerarquía que tiene que ver con ese porcentaje, ¿sí? Y es más, el porcentaje está definido, ¿no? En este, más o menos a ojo, con las barritas que tengo acá de referencia, tengo que estar mirando, lo puedo hacer, ¿no? Pero este es preciso también. Claro, es un gráfico que es incremental, digamos, y es más Correcto. entendible a primera Correcto. vista. Igual Sí. el de la izquierda también se puede interpretar, nada más que tendrías que ordenarlo vos mentalmente, decir, bueno, Correcto. primero. Lo único que está bueno es los colores, porque ahí podés diferenciar las categorías, que en el otro no, es todo plano, entonces es como que tenés que leer el título de qué es cada cosa, en cambio en el otro podés acordarte de los colores y ya está. Ujú. Correcto. Me gustó lo que dijiste de tener que resolver tal vez del otro lado, esto de ordenarlos por tu lado. Eso lo vamos a evitar siempre. Siempre que nosotros podamos ahorrarle pasos al que está del otro lado, que es el que consume, no el desayuno, sino mi gráfico, lo vamos a hacer. Entonces, fíjense que acá, un poco orientado a lo que dijeron, fíjense qué visualización es más adecuada. Acá teníamos que estamos analizando opciones de desayuno y el porcentaje de personas, ¿sí?, que caen para cada una de las opciones. Y acá les identifica qué tipo de variable es, para poder empezar a aplicar todo eso que les expliqué antes, ¿no? En la opción de desayuno, variable categórica nominal, ¿sí? Antes, en el ejemplo, vi azul, verde, rojo. Bueno, acá son opciones de desayuno. Claramente es ese tipo de variable también. Y el porcentaje de personas, cuantitativa continua, pues puedo tener un porcentaje que sea número entero o puede también tener un desarrollo decimal. Probablemente tenga un desarrollo decimal, por eso decimos que es continuo. Entonces, primero, identificamos variables involucradas. Esto es una interpretación de lo que estoy viendo. Ahora, el primero, ¿por qué lo vamos a sacar? Uso innecesario de 3D. No tiene sentido usar la tridimensionalidad acá. Estoy sobrecargando la visual. ¿Hace que, digamos, yo no lo pueda entender? No, pero no aporta, ¿sí? Y si no aporta, lo vamos a evitar, ¿sí? Distorsiona la percepción del tamaño de las barras, ¿sí? Porque se extiende un poquito más, entonces me dificulta un poquito ser más preciso. Es difícil igualmente acá hacer como una línea imaginaria, no por ahí tanto en este caso, pero en este, para ver en qué porcentaje caigo. Sí, que algo que quería decir era justamente eso, que no se puede saber en qué punto del porcentaje está, porque tenés que interpretar que está entre 0 y 10, pero no sabes en qué, en el otro está especificado. Correcto. Eso que vos decís acá, lectura poco clara, los porcentajes no se leen con precisión, ¿sí? O sea, claramente pasa justamente eso. Ahora, también es una pregunta. Yo lo que quiero es informar a grandes rasgos o dar precisión. Eso podría tranquilamente no ponerlo y estaría bien, ¿sí? No es que siempre que pueda tengo que poner el valor exacto. Todo depende de lo que necesite. Hay una sobrecarga visual. Esto es importante también. Fíjense que tengo una doble etiqueta.
¿no? O sea, ya le estoy poniendo el nombre en la propia barra y además acá estoy poniendo algo que está desordenado respecto a cómo se distribuye. De hecho, fíjense que está opuesto, ¿sí? El celeste lo tengo acá, el naranja, o sea, no está muy, muy fácil, ¿no? Y está como invasivo, ¿sí? Al cohete, insisto. ¿Quiere decir que está mal la visualización? ¿Está mal ejecutada? No. O sea, lo que hice fue ponerle más cosas de la que debía, ¿sí? Entonces un poco quiero que entiendan eso. Cómo discernir cuando algo está de más o puedo tomar una decisión mejor. Prioriza la estética sobre el análisis, ¿no? Es llamativo, pero no informativo. Eso, como que le tiraste toda la carne al asador y al final no era por ahí, ¿sí? Entonces acá, en contraposición, les muestra la claridad inmediata. Las barras son 2D y comparables, ¿sí? Por esto que mencionaba el compañero del orden. Los valores se leen fácilmente, también puedo ver con precisión qué corresponde a cada una de las categorías. Orden lógico, menor carga cognitiva, hay menos colores, ¿sí? El tema de que yo necesite los colores para distinguirlo es medio anecdótico, en realidad, porque en el momento que tengo que leer de qué se trata, o sea, el color no me dice nada. O sea, en realidad, si yo quiero profundizar sobre el análisis, no me sirve saber que era violeta en los huevos, sino que eran huevos, ¿sí? Entonces, tal vez tiene más sentido entender, no sé, el análisis proteico que tiene o la conciencia que tienen las personas de la importancia que le dan al desayuno. ¿Por qué digo todo esto que no está formando parte de esto? Porque es parte, digamos, de la decisión que yo tomé de mostrar esto. Por algo estoy haciendo esta visualización. Forma parte de un informe, de un análisis, de una investigación, ¿sí? Y fíjense que también tenemos algo acá que está bastante bueno, que tiene que ver con que, es más, usó el recurso de cambiar el color para el caso de los que no consumen desayuno. Entonces, en todos los demás, elige algo, en ese no. Entonces, está bueno usar el recurso. Este es recontra pro, digamos, para generar las visualizaciones. Eso seguramente se nos hubiese escapado a varios. Lo mismo, ¿teníamos que hacerlo así? ¿Era la única forma? No, ¿sí? Justamente de ver diferentes visualizaciones, uno empieza a robar ideas, vamos a decir, inspirarnos de las ideas de otros para que sea un poco más políticamente correcto, pero sepamos que estas cosas van, o sea, no se me ocurrió, pero bueno, eventualmente lo que vamos a esperar es que vayan apareciendo esas cuestiones por experiencia, porque lo vi, porque es aplicable, ¿sí? Porque lo probé y quedó bien muchas veces también, ¿sí? Bueno, bien. Ese era el ejemplo 1. Ejemplo 2. Esto está muy relacionado con esto de la intención que yo tengo a veces de, no vamos a decir mentir con la visualización, pero tal vez dar un mensaje distinto o erróneo al que realmente tenemos. También, acá tienen el link. Fíjense que dice que trata sobre la evolución de los casos de COVID en Alberta, que es una provincia de Canadá. Esto es de 2020. Al igual que otras regiones del mundo, Alberta atravesó distintos picos de contagios durante la pandemia y los datos epidemiológicos se comunicaban habitualmente mediante gráficos de líneas que mostraban el número de casos diarios, ¿sí? Entonces estos gráficos salieron a la luz. Fíjense que estas son dos visualizaciones que son la misma visualización. En realidad son visualizaciones distintas, sería lo correcto decir, y los datos son los mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia esta de esta? La escala. Fíjense la escala que elige acá para los casos 100, 200, 300. Y acá elige una escala mucho más chica. ¿Qué termina pasando? Si yo miro esto, me da la sensación, ¿sí?, de que es terrible lo que está pasando. No digo que no lo haya sido, ¿no? Y en esta es como, bueno, sí, mira, estamos re cerca del cero, qué sé yo, no pasa nada. Entonces, si yo tengo que mostrar, ¿no?, lo que está registrándose, por ejemplo, en un hospital o a nivel, digamos, salud de un municipio, de una provincia, tengo que ser muy cuidadoso con cuál de las dos elijo según la intención que tenga, ¿no? Si yo lo que quiero es desmentir que estamos en una crisis, bueno, seguramente voy a elegir este. Ahora, ¿alguna de las dos está mal? No, las dos están ejecutadas técnicamente bien. No estoy mintiendo con la información, pero sí tal vez estoy llevando, mediante el uso, ¿sí?, de la escala que elijo, a una interpretación, digamos, que puede no ser la correcta. Entonces acá un poco, para explicitar esto que les estoy explicando, otra vez analizamos las variables involucradas, los casos de COVID y la fecha, así que lo expone en día-mes, ¿sí? En este caso tenemos
Lo mismo, cantidad de casos, variable cuantitativa discreta, tengo 1, 2, 3, 4 casos, n, los que sean, y la fecha, que bueno, es un intervalo, ¿sí? O sea, responde a una variable cuantitativa. Entonces, acá lo que les muestra es que en el primer gráfico el eje tiene un rango más acotado, fíjense que se los marca en rojito, bien explícito, ¿sí? Que hace que los aumentos en los casos se vean pronunciados y llamativos, ¿sí? Veo mucho más anomalías, digamos, en esas pendientes. En el segundo gráfico, esos mismos aumentos se perciben visualmente como más suaves o menos dramáticos, aun cuando los valores no cambiaron. Insisto, hay uno que está bien y uno que está mal. No, chicos, los dos están ejecutados correctamente. Ahora, otra vez, tengo que darle un poco de contexto. Tal vez acá lo que estoy pensando es, che, te quedó todo este encabezado sin gráfica, sin visualización. O sea, acá estás haciendo como un desperdicio del espacio, si se quiere. Tal vez es mejor hacer esta visualización. Pero insisto, si vos lo que querés es decir, che, estamos bien, no necesito ninguna política pública para poder acompañar esta crisis de salud, nada, se me ocurre incluso que se podría mostrar hasta con el sueldo docente universitario argentino, ¿no? O sea, si yo quiero transmitir, che, están todo bien, los tipos están cobrando lo que tienen que cobrar, podría elegir una visualización que muestre que, digamos, está aumentando su sueldo, y bueno, cuando hacemos una visualización por ahí más cercana a la realidad y con contexto, obviamente lo que transmitimos es distinto. Entonces hay una intención detrás de la visualización, y no siempre es porque estemos haciendo un uso incorrecto técnico, ¿sí? de lo que estamos generando. Entonces, como dice Ben Parker, el gran tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces, nada, una decisión técnica en el diseño de un gráfico puede modificar la percepción de ese fenómeno que estamos comunicando, que estamos estudiando, y no alteramos los datos originales. Entonces, el foco, en ese caso, está en cómo esa elección de escala influye en forma de que el público interprete una cosa u otra, ¿sí? Si es grave o no la situación sanitaria. Entonces, bueno, hay que reflexionar un poco el poder de los gráficos en la comunidad pública, y bueno, y sobre la responsabilidad que implica esa decisión, ¿no? de qué muestro con los datos, no solo cuáles mostrar. Bien, ¿hasta ahí estamos? ¿Están vivos? Qué buena peli, por Dios. Qué buena peli. Sí, me había que meter algo para que si alguno está haciendo otra cosa, papando moscas, vuelva, porque dije, che, que está hablando de Ben Parker. Bueno, esa era la intención. También, profe, pienso en alguien que bueno, no conoce de gráficos y no ve esto de la escala también. Sí, totalmente. Cambiaría su interpretación, digamos. Totalmente, sí. Sí, de hecho pasa un montón con Doña Rosa mirando el noticiero, ¿no? Tal cual, sí. Exactamente. La falta de pensamiento crítico para entender eso que estábamos viendo, ¿no? Entonces, a veces también el tema de ayudar al otro y resolverle tiene que ver con eso, de que yo quiero orientar su pensamiento hacia algo que esté más o no, por eso, digamos, hay gente que lo usa para el mal, vamos a decir. Claro. Pero bueno, pensándolo en que uno quiere hacer las cosas bien, digamos, vamos a tratar de orientarlo para el lado que nada, apoya la realidad, ¿no? Sí. Después usted, cada uno sabrá lo que va a hacer con los datos. Bueno, obviamente, a ver, lo anterior, si yo tengo que ir a mi jefe, que es el jefe del hospital, y decirle, chango, necesito que aumentemos las horas extra, o necesito que me traigas gente de otro lado porque estamos en una emergencia, no voy a elegir la visualización, ¿sí? Que me muestra esto como una planicie, ¿no? Porque tal vez el señor que está del otro lado seguramente sea lo suficientemente inteligente para comprenderlo, o tal vez no. Entonces, nada, voy a ir al recurso necesario, ¿sí? Que en definitiva es la verdad también. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Otro ejemplo, temperaturas globales, para que sigan viendo que podemos visualizar lo que se nos antoje. Esta muestra temperatura media global a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. En ambos casos, los datos de base refieren al mismo fenómeno físico, cómo ha cambiado la temperatura del planeta, ¿sí? Entonces, fíjense, en 1850 hasta 2005, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la temperatura global media, y de este lado está utilizando un pasito más. No estamos mirando exactamente los mismos datos, pero está contando una historia distinta.
Entonces, para entender qué es lo que está representando de este lado. Fíjense que acá dice anomalía en la temperatura global. Voy a ir directamente a interpretar cada gráfico para entender las diferencias. Vamos al primero. Promedio de temperatura global, ¿sí? Directamente la tenemos acá, grados centígrados. Año, debajo en el eje Perdón, profe. X. Sí, se está usando mucho estos días con el tema del niño y la niña. Sí, totalmente. Los datos, y es más, creo que todo el mundo debe hablar mucho también de la poca predicción que tiene el servicio meteorológico, que nada, si ustedes se adentran un poco en ese mundo van a ver lo difícil que es y lo acertado que muchas veces también termina siendo, ¿no? Más allá de que decís, che, salí con el paraguas y finalmente no llovió. Bueno, nada, ahí creo que es una de las áreas más interesantes para poder estudiar y entender los fenómenos de predicción que son muy difíciles. Pero bueno, es muy interesante lo que está pasando con la temperatura. Lo mismo, todos tenemos la sensación de que el calentamiento global es real. Hay un montón de estudios que lo pueden, digamos, fundamentar. Y acá vamos a ver algo muy humilde relacionado con eso, ¿no? Entonces, acá, fíjense, el eje vertical cubre un rango amplio de valores absolutos de temperatura. Como consecuencia, la línea parece casi plana y los cambios a lo largo de más de un siglo resultan difíciles de percibir. Muy parecido a los casos de COVID, ¿no? Como que tengo un re lugar, un re espacio y la liñita me queda como, viste, casi que, che, miro esto y digo, che, estamos re bien, no hay calentamiento global, ¿no? Pues miro esto y digo, evidentemente estamos más o menos bien. Entonces acá el objetivo es mostrar estabilidad, ¿sí? Entonces estoy mostrando que la temperatura bien estable, ¿sí? Son pequeñas las variaciones en relación con la temperatura total del planeta. Otra vez, no es incorrecta desde el punto de vista técnico, pero desdibuja la tendencia, ¿sí? Ahora, si veo el otro, ya no está midiendo las mismas variables. Acá entra algo que se llama anomalía de temperatura global. ¿Y qué hizo el que generó esta visualización? La creó, ¿sí? Porque no existía en su set de datos. ¿Qué es lo que hace con esto? Calcula un desvío respecto a un promedio histórico. Entonces, imagínense esto. Yo calculo el promedio histórico, voy a poner cualquier número, imagínense que me da 15. Y ahora, en 1860, la temperatura que estoy midiendo es 15. Ok, ¿cuál es el desvío? 0. 15 menos 15. Imagínense que ahora voy a medir la temperatura y me da 17. El promedio que yo calculé es 15, entonces 17 menos 15 es 2. Olvídense del más o menos, pues nada, me va a marcar igualmente un desvío, así que no me interesa mucho si lo representamos como positivo o negativo, después cada uno toma su rumbo en la gráfica. Entonces fíjense que estoy usando un recurso de generar otra variable, que también es totalmente fáctica, pues estoy haciendo una lógica matemática, ¿sí? Y lo que termina pasando es que cuando yo hago esa representación del mismo tramo 1860-2020, ahora la cosa cambia, ¿no? Entonces, si yo tengo que ver estabilidad, no la veo. Entonces, acá sí estoy buscando evidenciar ese cambio, ¿sí? En la otra gráfica no lo logré, estoy mostrando estabilidad. Entonces, acá estoy evidenciando que son variables muy chiquitas. Con esto no vayan corriendo a decirle a sus familias se viene el fin del mundo, pues esto termina siendo 1 grado, 2 grados, pero si yo quiero mostrar que lentamente estamos yendo hacia, no sé si un abismo, pero algo así, lo estoy logrando, ¿no? Entonces, este enfoque, este recurso es habitual en la comunicación científica sobre el cambio climático porque permite comparar periodos y, como dice acá, detectar patrones de largo plazo, ¿sí? Entonces acá estoy viendo que a largo plazo están pasando cosas con esa temperatura que se está desviando, ¿sí? Este es un caso recontra interesante y mismo, bueno, ¿y cómo se me va a ocurrir a mí hacer ese cálculo? Sí, les va a pasar que lo van a empezar a usar como recurso, ¿sí? El desvío es algo que podemos rápidamente calcular, en general siempre se hace sobre el promedio, y nada, una resta me permite evidenciar cosas como esta. También podría haber pasado que se mantenga estable y no tengo nada para decir, ¿sí? Uso un recurso distinto, mismo resultado. Bien. Entonces, ¿muestro los datos sin pensar en el objetivo o elijo una visualización según lo que quiero comunicar? Claramente, la visualización la voy a elegir según lo que quiero comunicar. Lo vimos con los casos de la temperatura para mostrar esto del calentamiento global.
Y lo vimos también en la anterior, ¿sí? Si yo quiero, digamos, mostrar que tengo una deficiencia o una necesidad de una política pública, pues los hospitales están colapsados por COVID. Entonces, no solamente representamos información, tomamos decisiones, ¿sí? Decidimos qué mostrar, qué ocultar, qué resaltar, ¿sí? Entonces, al analizar el gráfico no alcanza con hacer algunas preguntas como si está bien hecho, pues todo lo que vimos estaba bien hecho, sino también para qué fue hecho, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos como productores de esas visualizaciones y tratamos de ver si está respondiendo o va a lograr el efecto que nosotros necesitamos, ¿sí? Que muchas veces es comunicar. Bien, ejemplo 4. Acá empezamos con los casos que están mal ejecutados, ¿sí? Y acá ya un poco les spoileo, ¿no? Fíjense que acá dice, muestra el número de nuevos casos diarios de COVID a lo largo de varios días. A primera vista aparece un gráfico de líneas convencional, fechas en el eje horizontal, cantidad de casos en el eje vertical. Pero si vemos estos recuadros rojos, van a ver que las líneas están igualmente espaciadas, pero no representan incrementos numéricos constantes. Esto, en criollo, quiere decir que fíjense que acá del 30 al 60 habría una distancia de 30 para estas líneas que son equidistantes con las de arriba, pero sin embargo inmediatamente después tengo 90 y 100 y esto es 100, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Entonces acá claramente la escala está como la mona. Si no lo hizo en Canvas o en Paint, le pegamos en el palo, ¿sí? Esto claramente no es una producción hecha con un código, ¿sí? No programé este gráfico. Entonces acá sí, digamos, estamos ante un caso de una mala ejecución técnica. O sea, esta visualización es incorrecta. Entonces, a distancias iguales en el gráfico deben corresponder diferencias iguales en los datos, ¿sí? Entonces, nada, es básicamente la definición de escala. Si vas a hacer que un cuadradito sea 100, respetalo, hermano. Entonces, you had one job, tenías un trabajo, lo hiciste mal. Entonces, cuando ese principio se rompe de mantener la escala, ya no es una representación cuantitativa y pasa a ser una ilustración engañosa. En ese caso, sí, ya estás, digamos, ya te zarpaste, ¿no? Entonces, la visualización requiere que haya una escala consistente. Sin escala, no hay datos, hay relato, ¿sí? Hay bla, bla, ¿sí? Lore puro. Ejemplo 5. Ya falta poco. Así que a ver qué hora es. ¿Estamos bien? Sí. No todas las clases van a ser hasta las 9 de la noche. Hoy en particular les toca padecer, pero me parece que es bastante interesante y un poco los va a cebar. Y si no, bueno, nada, ¿qué va a hacer? Sí, está bueno, la verdad. Es la parte de que a todos nos toca, ¿no? En algún punto. A veces hay cosas que son Está más bueno, profe, interesantes. que lo resalto, la verdad, lo reconozco, Sí. porque no lee los PDF, gracias. Muchos profes Bueno, que bien. leen, que nadie se ofenda si es profe acá que está ahora, pero... No, sí. Yo tenía una profe que dictaba, que eso era mucho peor en la universidad, pero bueno, creo que ya no está más. Así que sí, hay cosas terribles. Dictaba. Dictaba. Sí, no. yo me pongo ahora a decirlo, bueno, a ver, en el ejemplo 5, la visualización corresponde a un gráfico. No, chicos, chao. No. Me dedico a otra cosa. Bueno, ejemplo 5. Este también es interesante, durísimo, que tiene que ver con, tiroteos masivos en Estados Unidos. Vieron que es una cuestión tremenda, que medio cultural de Estados Unidos, que pasa que escuelas secundarias, primarias, un pibito llega y trae un arma, pasan cosas. Acá lo que está haciendo es una comparación de todos los datos entre 2014 y 2021 y muestra la cantidad de tiroteos masivos. Termina siendo escuelas que tuvieron estos eventos, ¿no? Entonces, esto había estado en su momento era Twitter, ahora es X. Y bueno, nada, acá la cuestión es cualquier cosa, si esto está hecho por un nene de 3 años, o alguien que tomó una mala decisión, sí, es una animalada, pero también comunica cualquier cosa, ¿no? O sea, si es sabido el que está del otro lado, dice, che, esto no tiene sentido, listo. Como que mi pensamiento crítico dice, esto no le doy bola, después investigo, ¿sí? Porque no está bien. Entonces, obviamente, desde un punto de vista ya técnico está mal. La altura de las barras no guarda correspondencia entre los valores que muestra, ¿sí? Y el largo, entonces claramente está mal. El correcto, acá esta es la antítesis de ese, es como se vería. Fíjense que acá lo que hace es
para cada año les pone los datos posta y los originales del diagrama que les mostré antes, ¿no? Entonces fíjense que acá aparecen los 336 que planchó así, sin más, que claramente metió un dedazo, hizo algo en la edición, porque fíjense que el error estaba en eso. Entonces acá, ¿qué termina pasando? Bueno, nada, encontramos algo que no está bien. Imagínense que yo estoy haciendo un análisis de eso, me topo con esa visualización. Voy a ir a los datos que lo fundamentan, voy a hacer mi propio análisis, que es lo que hizo este chango acá. De hecho, acá tienen la fuente. Nada, se fijó y dijo, che, el dataset era este en realidad, perdonemos al que lo generó, y bueno, genera cuáles eran. En este caso, como para poder instruir al pobre samaritano que está del otro lado, decirle, che, mirá, el diagrama original lo que mostraba y en realidad lo que era, ¿no? Como era incluso peor, ¿no? Entonces ahí estaba perdiendo mi información. Bueno, nada, a diferencia del gráfico original de TV, aquí lo que pasa es que las alturas sí son proporcionales y bueno, me muestra lo incorrecto y lo correcto, ¿no? Entonces, como para que nosotros analicemos. Obviamente, si yo tengo que esto incluirlo en algún lado, no me voy a molestar en poner la referencia incorrecta. Acá está a fines del ejemplo, ¿no? De mostrarles, digamos, dónde radicaba esa diferencia. A veces hay que hacer ese laburo de ver los datos. Y acá voy a hacer el comentario que siempre hago. Uno de los casos, por ejemplo, de desinformación total fue cuando, de hecho, hace poco pasó de nuevo. Hace un tiempo atrás habían hablado del tema de, che, las universidades están recontra colapsadas de gente, no tienen recursos, pues hay un montón de extranjeros que están estudiando acá y estamos regalando nuestra educación, ¿no? Cuando en realidad cuando vas a los datos que tiene el INDEC y resulta que era el 2% de la población. No quiere decir que no haya, pero claramente no era un factor que justificase el tema de que las universidades estén, digamos, carentes de recursos o estén como venidas a menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés otro caso de la desinformación. A veces las personas usan el recurso de, no sé si inventar, a veces no queda otra explicación porque no vamos a decir que es un error, o no se informan. Entonces, bueno, tiran factos que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, se me viene a la mente ese caso de la composición de la matrícula universitaria, que lejos estaba, digamos, de estar constituida principalmente por extranjeros, ¿no? Más allá de la opinión que pueda tener cada uno de si está bien o está mal, ¿no? O sea, estamos partiendo de la base de un dato erróneo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, vimos todos... Sí. Perdón, justo sobre eso también, algo que escucho hace mucho tiempo, que es el tema de que el mercado IT está sobresaturado de juniors, ¿no? Y siempre quise ver si había algún tipo de información sobre claro, eso. Exactamente, sobre eso. Sí, es tan difícil como encontrar información sobre cuáles son los sueldos, ¿viste? Claro. No sé si alguna vez buscaste, pero es muy difícil, sí, es muy difícil. Hay cosas para mirar, como Glassdoor, por ejemplo, y hay otro más que no me acuerdo ahora, ya me voy a acordar el nombre, pero sí, es bastante difícil. Igual, por más que estén sobre, a ver, lo que pienso yo, ¿no? Volviendo al tema de los roles, ¿sí? De que hoy decíamos, arquitecto de datos no es que ustedes se van a recibir y van a ser arquitectos de datos así de una. Claro. Tal vez sí pudiera suceder si los ponen en una posición junior para poder desarrollarlos, ¿sí? No, o sea, no hay una verdad absoluta. Puede haber un montón de variantes y cosas que tienen que ver con la necesidad que tenga una compañía. Claro. Pero más allá de eso, la realidad es que obviamente es una carrera en general, ciencia de datos, como formación que está en auge. Hay muchas personas que están estudiando esto, por supuesto tienen que empezar por un lado, van a ser juniors. Es el curso natural de la vida. Yo también empecé como analista de datos y me fui transformando y bueno, nada, también un poco uno elige qué es lo que le gusta, ¿no? Capaz a mí se me da más la parte de gestión, entonces el arquitecto que define y le dice a los demás qué hacer tiene una posición más de liderazgo que se me da mejor, entonces bueno, termino siendo como una alternativa viable que dice la empresa, che, esta piba la pongo a hacer eso, prefiero tener a otro ingeniero de datos haciendo y ejecutando lo que se define. Entonces, bueno, nada, es una realidad que sí va a haber, volviendo al punto de la relación que hacías con los datos, es una realidad que va a haber más juniors y es una realidad también que en la medida que vos desarrolles esos juniors se van a volver eventualmente seniors, semi-seniors. No sé si todos están familiarizados con el tema de
los diferentes seniorities, como se le dice. Ahí hago un paréntesis, ¿sí? Dentro de los diferentes roles que les nombré antes, esto del arquitecto, el ingeniero, el cientista de datos, el analista, después hay niveles, ¿no? Como dice de Instagram, que hay niveles. Bueno, Hay niveles, bro. hay niveles, bro, que tiene que ver con la experiencia que nosotros tenemos en el mercado. Es real, ¿sí? O sea, yo no Sí. puedo acudir a decir, che, salgo y soy el jaque mate de la ingeniería de datos, pues me va a acompañar la experiencia que tenga, la rapidez que tenga para resolver, para manejar diferentes tecnologías. Entonces, en general tenés el trainee, que no está en todos lados, pero existe, lo van a leer en algunos casos, que tiene que ver con alguien que tal vez no tiene mucha experiencia o nula, y lo toman para poder hacerlo a gusto y piacere de esa organización. Tal vez vas a hacer una empresa que se dedique a hacer software, que se dedique a hacer productos de datos y demás, y lo desarrollan. Entonces te preparan, entonces vos vas laburando y te capacitan y te preparan como ellos trabajan con sus buenas prácticas y demás. Y obviamente tenés la posibilidad de quedarte y después eventualmente vas ganando más, porque obviamente el trainee se paga mucho menos, ¿sí? Vamos de menos a más. Bueno, entonces el trainee, después tenemos el junior, que ahí es como, bueno, alguito sabés y tenés como un paso más, pero todavía estás bastante verde en muchos temas. Y bueno, después con una experiencia de más o menos 2 años, ya pasás a ser semi-senior. Otra vez el tema de los años es una sugerencia que se toma, después es charlable, porque después a veces algunas personas que nada, son más ávidas y aprenden más rápido, entonces evolucionan más rápido. ¿Sí? Una vez vi un anuncio de Yahoo que pedía... 8.000 años de experiencia. No, pedía, pero experiencia en algo muy puntual. No está hace mucho cloud. Y pedía como 10 años en cloud. Ah, claro, sí. Eso, sí, de hecho había habido hace no mucho un meme decía no sé, experiencia en prompting, tipo, no sé, como que te diga ahora 10 años y la IA nació hace nada, 3 horitas. Claro, o sea, ¿qué quieres hacer? Ahí es muy interesante que tengo por supuesto tengo opiniones para todo, yo los invito a reflexionar, obviamente. Entonces, semi-senior, de 2 a 5, y más de 5 es senior. Sí, dime, muchacha. Con respecto a la edad, sí, en los trabajos, qué interesante. Yo creo que para el área que nosotros trabajamos, no sé si es no debería algo que... ser un factor relevante. No, para mí van a mirar la experiencia, ¿viste? Y qué están buscando, porque por ahí dice, che, no tiene experiencia, pero estás buscando pagar poco o querés desarrollar, o porque sabés que no lo encontrás, porque muchas veces decís, che, pido 3 senior, y no, hermano, o sea, está difícil. Para eso tenés que agarrar un junior, prepararlo, y eventualmente se va a convertir en Super Saiyajin, Sarasa, y va a ser lo que vos necesites. Entonces, nada, las empresas también hacen como ese balance. Obviamente, como digo, vas a cobrar menos y vas a ir creciendo. Lo esperable sería que vayas creciendo y evolucionando. Y en esa evolución también puedes tomar otros puestos, ¿no? Porque podés ser analista y de golpe, che, es arquitecto, listo. Evolucionaste a Raichu, qué sé yo. Entonces van pasando diferentes cosas, no hay un camino único, ¿sí? Y recién dije algo de que tengo una opinión para todo y se me fue lo que iba a compartir. Pero bueno, ya me voy a acordar en algún momento. Sí, era algo sobre lo de senior con 3 años. Ah, sí. A ver, lo que termina pasando es que ahí tenés un poco una contradicción, ¿no? O sea, a veces pedís un montón de cosas, pero porque en general los que llevan las búsquedas, vieron que hay como un recruiter, como se dice ahora, es alguien especializado en recursos humanos que se encarga de buscar gente y atraerla. O mismo también recibir postulaciones, ¿no? Porque hay gente que sale a la cacería, porque hay puestos que son más difíciles de encontrar, que haya oferente, ¿no? O sea, como gente que trabaje de eso. Entonces, medio sale en la cacería y, che, vi tu perfil, me interesa que tengamos una entrevista. O también puede pasar que vos mandes un CV y te contacten, ¿no? Tenemos como los dos mundos. Entonces, en general pasa que muchas veces el de recursos humanos, yo quiero pensar que cada vez pasa menos, no tiene muy en claro qué es lo que está pidiendo. Entonces, a veces, las personas que piden a esa persona en un área, dicen, che, necesito un ingeniero de datos. A las apuradas arman cuál es la descripción de lo que necesitan que sepa, y a veces no tiene nada que ver.
ejemplo, me pasó hace menos de un año que tuve una entrevista, pues a veces está bueno tener una entrevista y medir a ver qué onda, cómo viene el mercado, con una empresa que se llama Datalytics, que es una empresa que desarrolla acá la parte de Databricks en Argentina, es como un partner local. Nada, me empieza a describir el puesto y me describía cosas del arquitecto y cosas del ingeniero, ¿no? De los dos. Entonces, yo, obviamente que, digamos, ya tengo por ahí otra comodidad comunicándome y porque sé, digamos, de lo que estoy hablando y demás, me puedo equivocar, pero más o menos tengo en claro qué trabajo y qué hace cada uno. Entonces le digo, che, mirá, todo bien, le digo, esto no lo manejo con la fluidez que vos necesitas, era la parte de ingeniería, le digo, y dudo mucho que encuentres a alguien que aborde las dos cosas porque son roles distintos. O sea, claramente el que hace una cosa no va a hacer la otra. O sea, vas a tener que priorizar. O sea, yo entiendo que tu puesto necesita las dos competencias, pues puede pasar que empezamos a tener un híbrido, necesito un ingeniero arquitecto, no sé, invento. Pero bueno, nada, lo vas a salir a buscar al mercado. En general, cada uno tiene sus tareas porque, bueno, trabajamos en comunidad y medio en equipo y cada uno tiene su rol. Así que bueno, nada, hacemos ese paréntesis. Que Profe, si no estoy mal... disculpe. Sí. Yo, por mi trabajo, tuve la suerte de presenciar una charla / conferencia de IT, en la que básicamente se hablaba de los roles en sistemas, cuáles son los más cuáles son los que más tenían demanda de mercado. Y como ustedes decían con un compañero, está saturado del junior, y, o sea, la gente aprende algo de sistema y se queda ahí, y piensa que con ese poco conocimiento quizás pueda o no conseguir trabajo, pero la demanda del mercado actual es que hay más demanda de desarrolladores y de arquitectos. Claro, sí, totalmente. Y esto, bueno, yo trabajo en un hotel de 5 estrellas y soy camarero, y justo había un evento específicamente de empresarios de Haití, y había un gráfico y mostraban toda la información, y la verdad que estuvo re bueno. Bueno, está bueno también, o sea, para perderle también, a ver, yo lo que veo es una crítica constructiva, por eso un poco lo traigo a esta materia, que es del contacto que tengo con ustedes. No sé si es la mejor materia para tener estas conversaciones, pero en algún momento lo tienen que tener. ¿Qué es esto? Desasnarlo de qué miércoles es que entro en LinkedIn y dice junior, senior, qué cuerno, nunca voy a poder aplicar en ninguno porque todos me piden cosas. O sea, a veces desde el conocimiento decir, ok, se refieren a que tenga esta experiencia, ok, listo, sí, soy junior, y abracemos que somos junior. O sea, porque la realidad es que todos empezamos desde algún punto, desde ahí, ¿no? Y ahí lo que les puedo recomendar, porque obviamente ustedes me dicen, bueno, sí, soy junior y hay poca oferta, entonces, como dice el compañero, capaz hay más para otras competencias, más de desarrollador, más de arquitecto de datos. Nada, trato tal vez de formarme más específicamente en algunas tecnologías que me sumen, ¿sí? Entonces, no sé, sé SQL y no lo sabía. Entonces, hoy en día también no todo es pago, ¿no? O sea, también no es que tengo que pagar una capacitación de Coder House para hacerlo. O sea, hay un montón de cosas que puedo hacer autodidacta, la IA me ayuda. Por supuesto, tiene y tiene el costo carísimo, porque es caro, es una realidad, que es ser autodidacta y tener la constancia, porque a mí me pasa. Me anoto 82 cosas que son gratuitas, después, bueno, nada, hago el 5%, pues nada, cuando pagás te duele y lo terminás haciendo, pero sepamos también que a veces hay que acompañar cómo hago ese diferencial. O sea, funciona así. ¿Qué te dijo el recruiter cuando le comentaste esto? No, nada, me dijo, no, sí, bueno, lo voy a chequear. ¿Qué me va a decir? Lo voy a chequear. Después me mandaron que estaban interesados en el perfil, qué sé yo. Bueno, nada, no avancé, sigo trabajando en la petrolera. Arquitecto. Claro, bueno, sí, pero... Claro, sí, es que termina... Es que sí, también es el interés que tenga. Por suerte después, obviamente uno necesita trabajar. O sea, a mí mi trabajo me gusta, dentro de todo lo que podría hacer, la verdad que hago algo que me interesa y me incentiva. Por supuesto, los lunes a la mañana me gustaría estar haciendo otra cosa, que seguramente sería dormir y no tener que ir a la oficina. O bajo una palmera tomando algo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay que agarrar la pala. Pero bueno, también después uno se puede dar el gusto, a la medida que va avanzando, y ya entraste a una compañía y tenés tu seniority, ya sea semi-senior o lo que sea, de elegir también qué es lo que más te gusta, e ir orientando tu carrera profesional a lo que necesites. A veces necesitamos romper el hielo, entrar, a veces hacemos el trabajo recontra de
hormiga, Chepibe, sí. del Chepibe, de Data Entry, pero bueno, nos vamos preparando para eso otro. Yo sé que parece que estoy hablando como si fuese el Buda y el Dalai Lama, pero es así. O sea, yo también empecé, digamos, teniendo trabajos que por ahí eran recontra como mecánicos y repetitivos, y bueno, cada vez que podía encontrar una forma de mejorarlo lo hacía, entonces la gente empezaba a mirar, pero mira qué piba está haciendo esto, bueno, pero pará, vos tenés un perfil más para esto, entonces bueno, uno se va abriendo camino. Para mí el interés de desarrollarse tiene que nacer de uno, hasta que encontremos ese lugar que digamos, me sirve el laburo, estoy trabajando de lo que me gusta, o bueno, puedo empezar a laburar de esto. Así que bueno, con datos pasa lo mismo. Tenemos la ventaja de que estamos en algo que está muy demandado y bueno, obviamente no es soplar y hacer botellas, hay una responsabilidad nuestra que tiene que ver más allá de la formación académica, cómo hacemos ese diferencial hasta que lo obtenemos, ¿no? Yo como ahora yo ya tengo seniority, esta capacidad de comprender, esta capacidad de, no sé, de analizar arquitectura, de decir todo esto que están diciendo es una boludez, ¿no? Con todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, pues muy importante también. Datos no descansa, o sea, hoy estamos aprendiendo cosas que son las bases fundamentales, pero todo el tiempo está cambiando, ¿no? Entonces también tenemos que estar bastante, les recomiendo fuertemente que sigan, no sé si consumen redes, sigan gente que se dedica a esto, a generar visualizaciones, o a trabajar con datos, o trabajar con IA, pero no del lugar de verdulero que me muestra, mira qué copado lo que están haciendo las IAs en el mundo. O sea, hagamos algo más profundo, ¿no? Como un abordaje más del sentido que tienen. Empiecen a buscar sus referentes y eso les va a servir también para medir qué está pasando, qué hay para hacer, para aprender. Nada, recomendación que es lo que hago yo, básicamente. A lo largo de la carrera, de la materia, van a haber algunos recursos que le voy a ir compartiendo, links y cosas. Nada, hay un montón de infinitos recursos para... Después hay también páginas de investigadores que muestran cosas recopadas de datos y demás también, así que hay mucho para consumir. Para mí, digamos, estar en el entorno, ¿sí? O sea, ya estar en la universidad, check, perfecto. Estar, digamos, en comunidades, ya sea de redes sociales, lo que sea, que generen ese valor agregado, buenísimo, estamos hablando todo de lo mismo. Y bueno, nada, el paso siguiente de poder incorporar un laburo, dejar de trabajar de algo que, digamos, me sirve porque necesito trabajar y pasar a algo que me estoy formando, buenísimo, ya les diría que es un tubo, ¿sí? Así que bueno, nada, métanle pata porque se puede, o sea, lo que puedo dar como mensaje es que se puede. Bueno, entonces, recapitulando todo esto que vimos, tal vez ahora hablando con ustedes pienso que tendría que agregar una slide también de los seniorities. Voy a ver si lo agrego en la primera para que quede y la posteridad de los que sigan también lo puedan mirar. Vimos desde el error, desde la comparativa, cómo armar un gráfico correcto. Acá vimos que tenemos que identificar qué naturaleza de los datos, o sea, el tipo de dato que tengo. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarlo? ¿Qué tipo de gráfico elijo? ¿Qué recurso? ¿Sí? Genero el gráfico cuando me respondo todo eso. También puede pasar que genero muchos gráficos y los miro fijo y digo, este sí, este no, pues puede pasar. Y bueno, darle un formato pensando en el público, ¿sí? O sea, le voy a poner un título, los colores y demás. ¿Hay alguien que levantó la mano? Porque ahora estoy identificando el sonido que cambió. No era así antes. Sí, yo lo que quería decir es que también lo que se tiene que analizar también es el contexto donde queremos comunicar esos datos. Sí, muy importante. Porque depende de la parte demográfica, en qué parte del país, si es a nivel nacional, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner el énfasis? ¿Qué énfasis le vas a poner? Depende de la región donde lo estás comunicando. Totalmente. Y la forma de gráfico y analizar quién puede o no interpretar esos gráficos, porque nosotros lo hacemos como profesionales, pero la persona del otro lado es un usuario común que le pones un gráfico y te dice no sé cómo leerlo. No sé cómo leerlo y no sé lo que me quiere decir también. Correcto. De hecho, si tuviésemos que explicar qué es una visualización de datos a, no sé, un jardín de infantes, claramente todo lo que estamos diciendo sería muy complejo, o sea, llevándolo a una cuestión etaria, ¿no? Obviamente después tiene que ver también con el desarrollo de educación que tenga, ¿no? Puedes tener una persona grande que realmente no sepa cómo hacerlo. Así que muy cierto lo que decís, ahí es una cuestión de lo mismo, si yo quiero causar un efecto, tratar de ponerme a la altura, digamos, de mi audiencia. Así que muy, muy interesante.
De hecho, también, una cosa no menor, muchas veces les va a pasar en las compañías, que hay como una identidad de marca, ¿no? Entonces, los colores que se eligen son como acompañados a esa imagen. Entonces, también a veces tenemos esas definiciones. Yo trabajo en la petrolera que trabajo, es Total Energies, se llama, Total Austral, acá en Argentina. Y nada, tiene un catálogo de los colores en código RGB que puedes usar. A mí me resuelve la vida, pues agarro ahí, elijo los colores y no tengo que estar pensando, a ver, bueno, este verde queda bien con este azul. No, ya lo resolvió alguien. Entonces, a veces la identidad de marca es una escapada rápida a resolver todo eso. Pero sepan que el contexto, a veces también de generación, también tiene que ver con que tal vez tengo que cumplir ciertas pautas y normas. A veces no, pues lo hice yo. Pero bueno, en las compañías muy probablemente pase eso también. Bueno, tipos de gráficos. Vamos a ir profundizando en algunos, no en todos, porque hay algunos que están buenísimos y nada, tiene que ver un poco con que justo se den los datos para poder usarlos. Fíjense acá, hay una variedad muy grande. Acá hay como una clasificación, fíjense, para comparar, para series temporales, para composición, ¿sí? Cómo está compuesto mi espacio muestral, para mostrar jerarquías. Entonces, fíjense que acá les agrupa de barras, que sean verticales, ¿no? Barras agrupadas, apiladas, horizontales, ¿sí? Fíjense que acá tenemos varias opciones. Las horizontales justamente son en el otro sentido, como están acá abajo. Series temporales, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, esta que está acá. Tiene abajo números, pero bueno, podría tener fechas, como esta también que está acá. Gráfico de áreas, como está acá arriba, ¿sí? Hay un montón. También tenemos otros tipos de gráficos para ver distribuciones. Hoy nombramos este diagrama de caja, que ya eventualmente lo vamos a profundizar. Este diagrama de violín, el histograma. Después, para ver redes y flujos, tenemos el diagrama de Sankey, también otro que se utiliza bastante para ver cómo fluyen, ¿sí? Casos de uno a otro, por ejemplo. Imagínense que yo quiero ver la migración de extranjeros, ¿no? Y quiero ver cómo es el paso por diferentes países. El diagrama de Sankey justamente me permite, de una distribución total, empezar a repartirla en el flujo que vaya pasando de países. Entonces, por ejemplo, en ese caso tiene un sentido, ¿sí? Porque hay un orden, ¿sí? En el que van sucediendo esos datos. Después ese también lo podemos ver en particular. Nada, yo sé tiene un nombre así porque lo inventó una persona que tenía ese apellido, pero bueno, termina siendo una visualización que se puede explotar de esa manera. El diagrama de red, ¿sí? Que está buenísimo para ver, por ejemplo, cómo se relacionan las personas entre sí. Por ejemplo, había la profesora que me había dado clases a mí en esta misma materia, había nombrado que ella había hecho una vuelta, trabajaba en el CONICET, no sé si sigue trabajando en el CONICET, pero había hecho un análisis de cada investigador, con qué investigadores trabajaba. Y lo que logró representar mediante ese diagrama de red, el diagrama de red tiene nodos en los que en este caso sería una persona y lo que sería la línea que une un nodo con otro tiene que ver con la vinculación, efectivamente. Logró representar que las personas siempre se movían en el mismo marco de personas, ¿no? Como medio que te pasa con tus amigos de la facultad, ¿no? Hiciste un par de trabajos y medio que te moves siempre en ese eje. Entonces, nada, lo hizo con qué intención, demostrar que si se empezaba como a cruzar un poco más personas que nunca habían interactuado, tal vez podían surgir cosas muy copadas, porque en general, digamos, lo que tiene que ver con la investigación, tal vez son personas que son expertas en un área en particular, que cuando las empezás a entrelazar, ahí es donde se ve la verdad de la milanesa, ¿no? Empezás a ver cosas recontra interesantes. Entonces, bueno, un diagrama de red en ese caso puede rápidamente evidenciar esas relaciones. Bueno, acá relación entre variables, diagramas de dispersión, scatterplot, lo vamos a ver, bubble chart, el de burbujas, vimos un ejemplo hace un ratito con los países que mostraba China y no me acuerdo el otro país, pero bueno. Mapa de calor también lo vamos a ver. Y bueno, después los geográficos, mapa de densidad de puntos coropléctico. Acá tienen algunos recursos web que les muestran los diferentes gráficos que hay para poder, digamos, decir, che, me quiero inspirar y usar un gráfico distinto, pueden ver ahí. Lo interesante de estos dos recursos es que un poco les explica qué intención tiene, ¿no? O sea, acá un poco les da una
un acercamiento de la clasificación, no quiero comparar, quiero, no sé, lo que sea. Entonces ya acá en estos recursos profundiza un poquito más. Obviamente después hay que ver que con nuestros datos sea aplicable, porque por ahí digo, che, qué hermoso usar un diagrama radial y resulta que mis datos no los puedo explotar de esa manera. Entonces siempre es, bueno, de todo el abanico que hay, me respondo, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué datos tengo? Y ahí decido qué visualización. Bueno, para explorar, y con esto cerramos la clase de hoy, diagramas de Nightingale. Esta muchacha que ven acá, una enfermera, ¿sí? Muy famosa, fíjense los años, esto 1853, 1856 fue el transcurso de la guerra de Crimea, esta persona era enfermera en ese momento, y lo que hizo fue recopilar datos sobre las tasas de mortalidad en el ejército británico, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue generar visualizaciones mediante esto que es un diagrama de área polar. ¿Y por qué me gusta este ejemplo? Porque, bueno, nada, esta es la gráfica original, que claramente se hizo a mano, pues fíjense de qué año data. Y está bueno pensar que no es que las gráficas complejas, digamos, son de los últimos años, ¿no? Viene de mucho atrás, tiene una construcción, ¿sí? Y nada, fue una persona que se dio cuenta que para poder comunicar lo que necesitaba, ¿sí? Necesitaba explorarlo desde otra manera, desde otra arista. Entonces, haciendo un zoom sobre este diagrama, fíjense que acá les hace la comparación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el diagrama de área polar? Agarra un círculo, lo divide en 12. Justamente acá es muy conveniente, pues estoy viendo periodos de un año, ¿no? Entonces 12 meses, 12 meses. Acá lo está mostrando desde enero de 1856, ¿sí? Hasta diciembre, y acá fíjense que está en 1854, ¿sí? Desde abril de 1854 y llega hasta enero de 1855, ¿sí? O sea, no es que está tomando el año puro, sino que toma una porción de cada año. Pero en definitiva tiene 12 porciones. Entonces, fíjense que usa un formato polar y los datos son secciones de ese círculo. Es como un gráfico de torta, pero la diferencia es que muestra el número de muertes según la extensión que tenga esa porción, ¿sí? Y además, esto acá lo que puedo decir es que en junio tuve muchísimas más muertes que el resto, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Y además, lo que está haciendo, además a partir del uso del color, es las muertes por enfermedades infecciosas, eso es el celeste, las rosas por heridas y las grises por otras causas. Entonces, ¿qué es lo que permite ver rápidamente eso? Esto, tendencias, ¿no? Podemos comparar visualmente las tendencias a lo largo del tiempo. Se puede observar de un vistazo si una categoría específica aumenta o disminuye con el tiempo y cómo se compara con otras categorías. ¿Para qué lo usó esta muchacha? Para demostrar la alta tasa de mortalidad en los hospitales militares durante esta guerra y para abogar por mejoras en las condiciones sanitarias y de higiene. ¿Qué quiere decir esto? Ella no solamente lo mostró para decir, che, mira, se te está muriendo la gente, cosa que ya todo el mundo sabía, sino que además clasificó el motivo de la muerte. Entonces, fíjense que mayormente era por enfermedades infecciosas. Entonces, si vos mejorabas las condiciones en las que tenías a tus heridos, claramente esto se iba a ver beneficiado, ¿sí? Que es justamente lo que pasó. Implementaron medidas que salvaron vidas, ¿sí? Se empezó a implementar el uso de medidas antisépticas, ¿no? Que fomentaban esto de que tenía un chango herido y no se te moría porque se le infectó la herida, ¿no? Eso es la traducción de todo esto. Entonces, bueno, acá me parece un caso muy interesante, súper viejo, alguien que hizo algo manualmente, gracias a Dios nosotros no vamos a hacerlo a mano, vamos a usar seguramente una librería que me explote esto como necesitamos, pero fíjense que la intención estaba, ¿no? Tuvo una intención y logró un propósito, ¿sí? Así que eso es como algo muy interesante. Y trayéndolo más a la actualidad, para que empiecen a seguir o ver y explorar personas que se dedican a la visualización de datos, algo más contemporáneo, una persona nacida en 1988, Federica Fragapane, es italiana, es profesional de diseño de la comunicación, o sea, no es datos su fundamento, digamos, académico, pero sí se dedica a los datos, ¿sí? Y lo explota desde lo que es la visualización, ¿sí? Y lo lleva al lado más artístico, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos una visualización recontra compleja respecto a los recursos que utiliza,
ya no sería tan fácil hacerlo con los elementos que nosotros conocemos, pero bueno, esto es un poco para llevarlos a ver las diferentes formas de explotar, ¿no? Los datos y, bueno, generar visualizaciones. Bueno, nada, acá tienen algunos de los recursos relacionados donde pueden ver los laburos que tienen. Este que está acá es los datos de una encuesta sobre las preocupaciones del mundo. Nada, diferentes fuentes en 25 países. Entonces, bueno, acá directamente se ve muy chiquitito, pero bueno, los invito a que también lo exploren. Les va mostrando cada uno de los países y, bueno, cuáles son las diferentes preocupaciones que tienen las personas, ¿no? Nada, como para ver algo distinto. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Yo lo voy a subir al campus. Valeria está preguntando. Ahora ya mismo corto con ustedes y lo subo. Va a estar en la parte de presentación. Ahí estoy mostrando. En la parte de comisión 1, obviamente que es nuestra comisión. Ahí subo las 2 presentaciones, ¿sí? Ahora me fijo si agrego algo de lo de los seniorities. Pero bueno, va a estar acá, ¿sí? Y bueno, nada, nos veremos la próxima clase para continuar con el contenido, ¿sí? Gracias por la interacción, se valora mucho. Por favor. Así que bueno, nada, buena cursada para todos.